Hola amigos de Un Mundo Verde, gracias por acompañarnos en esta emisión por Radio y Televisión Querétaro de su programa El Más Climático y Biodiverso en la televisión aquí en Querétaro, donde le preparamos como siempre las noticias más relevantes sobre cambio climático, biodiversidad, lo que sucede en el plano nacional y también las coordenadas estatales. Nos acompaña en esta emisión Ivana, la amiga del planeta, que es la que nos da cuenta de todas estas noticias tan relevantes sobre temas tan importantes que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano. Gracias, Ivana, por acompañarnos. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, ¿cómo están? Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con las noticias de cambio climático. Y es que, fíjate Ale, que en las últimas semanas, como por ahí de ya las 8 o 9 de la mañana que va apareciendo el sol, siempre falta, ¿no? Un poquito de escurrición en la nariz, los ojos llorosos, como un poquito de estornudo. Y bueno, esto es porque la primavera ya está oficialmente aquí y estos son pues algunas de las alergias estacionales que podemos esperar, ¿no? Que las temporadas de alergias se alarguen y vuelvan más intensas a medida que avanza el cambio climático, según señalan los investigadores. ¿Cómo ves? ¿Tú has sentido estas alergias? Pues de repente en los ojos, ¿no? Sobre todo porque aquí en Querétaro, por los vientos, hay muchos polvitos. Entonces, a veces y sí me genera a veces estornudos, ¿no? Sí. Sí. Pues ahí lo tiene, el cambio climático también influye en esta parte de las alergias y las hace más prolongadas, intensas y frecuentes. Así es de que no lo echen saco roto, el cambio climático ya está y tiene muchas implicaciones y consecuencias, entre ellas lo que acaba de comentar Ivana, el tema de las alergias. Por otra parte, se dio a conocer allá en el norte de México, allá en Chihuahua, que las olas de calor extremo, las sequías prolongadas y el aumento de desastres naturales están dejando una huella muy profunda en el bienestar emocional de las personas. Y los expertos advierten que estos fenómenos no solo afectan al medio ambiente, sino que también generan ciertas consecuencias en la salud mental, desencadenando cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Estos efectos psicológicos del cambio climático, como la exposición constante a eventos climáticos extremos, genera o provoca esta ansiedad ecológica que no es otra cosa más que el miedo constante al futuro del planeta. Un estrés traumático en sobrevivientes de huracanes e inundaciones y finalmente la depresión por la pérdida de hogares o medios de subsistencia, al igual que también genera conflictos sociales y violencia por la escasez de los recursos. Sí, digo, esto a mí me pasa mucho cuando escojo mi ropa, ¿no? Yeah. Empieza el día y digo, a ver, ¿qué me voy a poner hoy? ¿No? Y digamos, no sé, en una temporada invernal, yo sí me doy cuenta de decir, es que no me puedo poner un suéter o no me puedo poner un abrigo que lo compré para esta temporada porque está haciendo demasiado calor, ¿no? Entonces sí son cosas que en pequeños detalles de la vida, ¿no? Uno va notando y diciendo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora ya no es como antes. Entonces, pues sí creo que haya como esta ansiedad ecológica, como lo mencionas. Así que ya sabes, si usted está muy estresado, puede ser que sea por su planeta. Y bueno, ya en tema de biodiversidad, Red Natura de Aragón puso en marcha un programa especial durante la Semana Santa con el objetivo de acercar al público a la riqueza natural de la comunidad. La Dirección General de Educación Ambiental organizó una veintena de actividades gratuitas repartidas en 9 espacios naturales protegidos. La propuesta está diseñada para fomentar la observación y el conocimiento de la biodiversidad en uno de los momentos más atractivos del ciclo natural, y esto pasó en España. Ahí en España. Pues qué bueno que ahora ya, como parte de las actividades que se dieron de Semana Santa, no solamente son eventos culturales religiosos, sino ya también la educación ambiental está influyendo.
¿no? Sí, sí, claro. Y acá en Durango, déjenme les platico que estudiantes de la licenciatura y posgrado, junto con un investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de esta Universidad Juárez del estado de Durango, tuvieron una participación activa en el reciente Congreso Internacional sobre Conservación de la Biodiversidad que se realizó en el norte de México, celebrado en Moctezuma, Sonora. Y durante el evento se presentaron los resultados de sus investigaciones centradas en la gestión de los recursos, y fíjese usted también, y el control de las especies exóticas. Ya habíamos dicho muchas veces aquí en el programa que la introducción de especies exóticas contribuye al declive de la biodiversidad, ¿no? Sí, y digo, esta noticia me alegra mucho porque cada vez vemos que más jóvenes se están adentrando, ¿no?, en estas áreas del medio ambiente, que bueno, ya lo hemos visto con algunas pláticas que nos han dado aquí en el programa, pero bueno, también yo en mi ámbito escolar he podido ver que también ya hay como un poquito más de iniciativa en cuestiones medioambientales, ¿no?, que antes pues no había. Y ya pasando a las noticias nacionales, la Profepa en Querétaro rescató 63 ejemplares de vida silvestre que se encontraban en un domicilio que fue cateado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Algunos de los ejemplares están listados en la NOM 059 Semarnat 2010. Pues sí, hay mucha gente que va concentrando, teniendo animales y plantas que están restringidas o prohibidas, ¿no? Y después no saben qué hacer con ellos, pero aquí qué bueno que la Profepa dio con este domicilio y también actuó la Fiscalía del Estado para poder rescatar los animales y también fijar responsabilidades a los habitantes de ese domicilio, ¿no? Sí, claro. Y en el plano local les platico que allá en Ezequiel Montes sucedió un fuerte incendio de pastizal que casi ocasionó una tragedia, ya que al menos 3 granjas de pollo de la empresa Pilgrims resultaron dañadas por el fuego, así como vehículos y un autobús que se encontraba también entre el paso. El siniestro se registró en un predio ubicado sobre la carretera Villa Progreso a la altura del kilómetro 2 en el municipio de Ezequiel Montes. Y continuamos con... ¿Y por qué se ocasionó este incendio, Ale? Pues la mayoría, lo que nos reportan las autoridades, la mayoría, y esto quiere decir más del 90%, son incendios provocados por el ser humano, accidentalmente o intencionales. Bueno, pues ya sabes, tenga mucho cuidado y si vas en carretera o por donde vaya, por favor no tire basura porque esto es también lo que puede ocasionar los incendios. Y bueno, la semana pasada se realizaron labores de barrido, recolección de basura, poda de árboles, pintura, bacheo en la colonia La Fátima, cuyos trabajos que fueron supervisados por el presidente municipal y el secretario de Servicios Públicos Municipales en San Juan del Río. Pues ahorita es cuando se tienen que realizar todas las labores de limpieza antes de la temporada de lluvias para que los drenos o canales estén más o menos limpios y no se atasquen y se desborden y eso provoque inundaciones en las zonas aledañas, ¿no? Sí, claro. Pues eso es lo que tenemos para usted de las noticias para que siempre esté bien informado en términos ambientales de lo que sucede en el planeta, lo que sucede en el país y también aquí en nuestro estado de Querétaro, y que contribuya a generar más reflexión y a cambiar sus hábitos para poder enfrentar mejor el cambio climático. Y no se desaparte de su televisor porque enseguida viene la entrevista con la doctora Isarely Rosillo, que vamos a comentar sobre otro juicio bastante importante, pero ahora no en Europa, sino acá, ni en Estados Unidos, sino que en Colombia, y se trata de un juicio que resuelve problemas en una de las partes más sensibles e importantes del planeta, que es la Amazonía, en la parte colombiana, porque el Amazonas comparte también con Brasil y otros países,
pero aquí se trata de Colombia y de pueblos indígenas que hicieron uso de los tribunales para la defensa del medio ambiente en sus territorios. Así es de que quédese con nosotros. Pues bien, amigos, vamos a la sección del abrevadero del conocimiento, pero antes, no se pierda la ocasión de visitar la ecotienda Neblinas en Próspero C. Vega 14, y en cualquier consumo llévese totalmente gratis este disco musical de Natura Observa del grupo Convit. Así es de que aproveche en esta semana que va a tener días de descanso para que se dé una vueltecita, haga algún consumo y pida su disco de musical sobre Natura Observa. Ya nos acompaña aquí en el estudio la doctora Isarely Rosillo, quien nos va a comentar sobre este caso también importante. Ya habíamos comentado uno que fallaba en Estados Unidos, ahora vamos a comentar otro que sucede allá en Colombia sobre la Amazonía y que fue promovido de manera colectiva por comunidades indígenas, y es en torno a la contaminación por una actividad minera del oro y el uso del mercurio. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Gracias por aquí tenerme en este hermosísimo programa y sobre todo compartir con tu auditorio esta resolución por demás importante en una acción de tutela. Para señalar, la acción de tutela es como el juicio de amparo. En México, para Colombia, es la acción de tutela. Y bueno, fueron 5 comunidades indígenas de la Amazonía que interponen esta acción de tutela con el efecto de hacer valer el principio de autonomía y de determinación de los pueblos indígenas en relación a diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo sustentable, a la alimentación, el derecho también a gozar del hábitat, del desarrollo y la violación a la consulta libre, previa e informada en desarrollos o en proyectos que se involucran en sus comunidades, la remediación, la restauración del sitio, todo enfocado a la explotación de minería artesanal de oro y el uso del mercurio en esta minería. Como todos saben, el mercurio se utiliza para amalgamar el oro. Es una sustancia que atrapa a este mineral y lo libera de otros componentes al momento de su extracción. Entonces, al momento de atraerlo, después viene un proceso de fundición en un cristol, de manera artesanal, y posteriormente a ello, bueno, se está demandando la contaminación del río, pero sobre todo también, Alejandro, tiene un enfoque de salud pública, porque entre los derechos que también se discute que fueron violentados es el derecho a la salud física, sí, y a la salud psicosomática del individuo. Y específicamente hablaron, este caso se tocó con perspectiva de género, lo ganan también en una revisión en materia penal, que esta resolución ya tiene 2 años, pero en revisión acaban de concederle la razón a los pueblos indígenas. Pero este tema de la salud fue muy importante y predominante porque se juzgó con perspectiva de género y se hizo mención específica al daño a la salud que está ocasionando a las mujeres por el incremento desmedido de cáncer cervicouterino y sobre todo también de tumoraciones en sus senos. Entonces, esto es muy importante porque la enfermedad de Minamata, ocasionada por la exposición al mercurio, tiene precedentes muy importantes. Esta inflamación neurológica que tiene el ser humano, temblorinas que empiezan con esta inflamación como respuesta, irritabilidad, depresión, pérdida auditiva, también pérdida de aspectos sensoriales. Y derivado de esta inflamación, bueno, han atribuido a que esas tumoraciones o el incremento de cáncer cervicouterino se debe a la exposición del mercurio. Y por el tema de los alimentos, Alejandro, pues son las comunidades indígenas las que consumen los recursos que en su momento o elementos de la naturaleza que tiene que ver con el consumo alimenticio que proporciona el propio río de la Amazonía, ¿no? Entonces hay infinidad de especies de agua dulce
que ellos en su momento también consumen, desde plantas hasta pescado, trucha, que forman parte de su sistema básico de alimentación. Entonces, el Tribunal Constitucional, y aunado a ello esta resolución en materia penal, pues hablan de la importancia de la tutela del derecho a un medio ambiente sano como una interdependencia a otros derechos. Entonces, es un caso de verdad importante e histórico, sobre todo porque se estudian los principios del derecho indígena que tienen que ver con salvaguardar la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Oye, disculpa Israel, una pregunta. ¿Tú crees que la parte del delito que se coaccionó en ese momento por la perspectiva de género haya influido a que el juicio o que haya fallado a favor de los pueblos indígenas? Sí, realmente se toca en materia penal porque estas minas son ilegales. Entonces se abren boquetes y sabemos que específicamente en diversas secciones de la Amazonía pues se extrae de manera ilegal, por eso se turna como un delito también ambiental, ¿no? Y bueno, tuvo que ver el daño a la salud humana y el daño a la salud ecosistémica tuvo mucho que ver en este análisis, y la perspectiva de género por supuesto que tiende a pues a estudiarse de fondo, porque no solamente es que la mujer pueda tener estos problemas de cáncer cervicouterino o cáncer mamario, sino que si ella lograra la gestación, fíjense cómo es el cuerpo humano, si lograra la gestación y que llegara a su término, ella queda limpia de la exposición del mercurio y es su hijo, su bebé, el que adquiere toda la carga de contaminación, y sobre todo pues nace con una enfermedad que se va reproduciendo más adelante con daño neurológico 100%, denominada enfermedad de Minamata, ¿no? Sí, qué barbaridad. Doctora, habíamos discutido en el caso pasado de que no aceptaron la responsabilidad de la reparación del daño. En este juicio no se reclamó la reparación del daño ni en las personas por el impacto en la salud ni en los ecosistemas. ¿Crees que falta eso o en el futuro ese va a ser el elemento central, la reparación? Yo creo que en la parte de la ejecutoria de la sentencia, en el constitucional, va a venir un tema de reparación del daño, más que en el tema penal, porque ahí se persigue y se tipifica el tema de la ilegalidad de la extracción, que debieron de haber tomado en cuenta un poco la remediación de los sitios contaminados que puede arrastrar el mercurio en los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Pero yo creo que ya en la parte constitucional, en la ejecutoria, dudo mucho que no lo hayan hecho valer, porque estos juicios en materia de derechos humanos tienden ahora a, de entrada, argumentar la reparación integral, que entre otras cosas se tienen que garantizar las medidas de no repetición, Alejandro, y está muy estudiado que dentro de estas medidas de no repetición, se deban de tomar en cuenta otros factores que algunos autores y juristas han llamado la parte ética o moral de las sentencias, que implica una disculpa pública, un documental del caso, un monumento a los defensores, entre otras cosas, como el caso Rosendo Radilla ha tenido a bien dejar ese bagaje, ¿no? en nuestro país. Y en corte interamericana, todos los casos que llegan a Corte Interamericana tienen reparación integral, que son no solo las medidas cuantitativas, Alejandro, de daños, que se les denomina daño material, sino también los daños inmateriales, que son los cualitativos. Claro, entonces, entre ellos, pues es la aspiración de vida. Imaginemos que dentro de esas mujeres se haya detectado ya el cáncer cervicouterino. Terrible. Bueno, pues ahí entra la reparación material, pero también la esperanza de haber sido madre, de lo que implica la cosmovisión con la maternidad en los pueblos indígenas. Eso es algo que en un estudio de antropología social perfectamente se puede cuantificar. Este caso me recuerda el de hace algunos años que sucedió en el norte del país, en Sonora,
de una minera, y precisamente también por el uso del mercurio. Y aunque ahí sí hubo una reparación física al medio, no hubo una reparación a la salud de los habitantes de las comunidades cercanas ahí del río. Y bueno, esto es importante. En el programa anterior nosotros habíamos hablado de este enfoque del bioderecho, ¿sí? Y dentro de esta perspectiva biocentrista se tiene que considerar el enfoque de una sola salud, Alejandro. Si yo daño al planeta, daño la salud de las personas. Entonces, la reparación integral implicaría desde este enfoque biocentrista reparar el daño a las personas, pero también a los elementos de la naturaleza y los servicios ambientales que prestan, que esto se cuantifica en la pérdida, menoscabo, alteración de los elementos físicos, químicos o bien otra funcionalidad que tengan los servicios ambientales. Puede ser hasta una función educativa. Si los servicios ambientales, por ejemplo el paisaje, tenía una función educativa o una función cultural, pues eso también entra a una reparación integral, ¿no? Y se debe de cuantificar. Es muy importante en las ejecutorias de la sentencia llegar a ese nivel. Bueno, según yo lo que he leído, en Ecuador, donde también abarca parte de la Amazonia, se llevó a cabo una sentencia y se le cuestionó y se le multó a la empresa Chevron, que fue en este caso de combustibles, una multa por más de 18 mil millones de dólares, ¿no? Que fue una parte cuantitativa en este caso y que me pareció a mí excelente. Ojalá que hubiera un precedente económico para, bueno, que yo creo que por parte de la salud va a ser invaluable, ¿no? Saber qué tanto va a afectar y saber cómo se puede reparar. Y en este caso, Alejandro, que está comentando, es importante porque Ecuador, al igual que Bolivia, elevaron a rango constitucional los derechos de la naturaleza. Entonces, por eso la reparación del daño entra específicamente como una salvaguarda para reparar los daños al Estado, porque ahí a nivel constitucional la naturaleza tiene derechos. Wow. ¿Alguna reflexión final en estos 40 segundos que nos quedan, doctora? Bueno, es muy importante nosotros reconocer que de nuestro trabajo y nuestro desarrollo físico y humano es codependiente a la naturaleza. Tenemos que fomentar una cultura de cuidado, de un cuidado que sea responsable, de un cuidado que también implique reconocernos en la naturaleza y vernos ahí. Cada vez que la naturaleza se degrada con los incendios forestales, con los cambios de uso del suelo de forma degradada, estamos nosotros violentando nuestra propia existencia y debemos de recordar que no podemos vivir uno encima del otro, sino del lado del otro. Hay que ser empáticos y recordar que mientras la calidad ambiental no se salvaguarde, el derecho a la vida y la salud no podrán estar garantizados. Pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, doctora, que hayas compartido tus opiniones y conocimientos sobre este caso también emblemático para toda América Latina, sobre todo porque versó sobre temas de contaminación por actividades mineras, los derechos de los pueblos indígenas y en un territorio que es estratégico para todo el planeta como es la Amazonía. Yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?